Buenas tardes. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, hoy tenemos otra vez mucho que hacer, porque la vez pasada me atrasé. No creo que me dé tiempo de terminar hoy, porque es mucho. Pero bueno, ahí les dejaré videos con lo que nos falte, para no atrasarme mucho en lo que sigue del curso. En especial me interesa el último tema de las dos clases de hoy. Bien, la vez pasada, la clase pasada, estábamos viendo problemas de optimización, o estábamos empezando a ver problemas de optimización, donde les había explicado que, bueno, hemos visto hasta ahora el descenso estocástico de gradiente y el descenso por lotes, pero que hay otras técnicas que nos permiten acelerar eso. Eso es como en lo que quedamos. Y después vamos a ver un poquitillo rápido por encima qué pasaría si tenemos acceso ahí a la hessiana particularmente. Entonces, bueno, vámonos ahí a ver. Ay, es que esto no es uno normal. Ok, ahí estamos. Ok, la idea es la siguiente y eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes. Lo que estamos viendo en este momento se usa mucho en Deep Learning y cosas de estas donde hay muchos datos y que lo que tenemos a mano para optimizar son prácticamente minilotes porque con exceso de datos es imposible usarlos todos a la vez. Ok, entonces vamos a ver las técnicas que se usan en eso, que son como las más populares para cosas deep o cosas que tenemos muchos datos. Obviamente funcionan también con pocos datos, pero no se justifican tanto. Los segundos métodos que vamos a ver es cuando uno no tiene tantísimos datos, o sea que uno puede hacer un paso de descenso con todos los datos, pero son poquitillos lo suficiente como para calcular incluso hessianas de la función de error, que ya lo vieron en la tarea 1. Que con eso, entonces, con menos pasos uno puede llegar al destino. Tienen sus pros y sus contras estos métodos, pero bueno, los veremos en su momento. Y bueno, en la clase de hoy ya vamos a empezar a ver otras cosillas. Vamos a ver el primer clasificador, súper sencillo. Pero bien, ok, entonces estábamos acelerando el descenso estocástico de gradiente. Y la vez pasada lo que decidimos es, ok, el descenso que hace cualquier desastre para llegar al mínimo, la idea es filtremos esto para que saquemos como la tendencia de esto. Y es como meterle inercia a la partícula que estamos moviendo aquí a lo largo de esta trayectoria. Y al ponerle inercia, entonces nos vamos a ver un poquillo más suavecillo. Entonces estábamos empezando a ver, bueno, cómo funciona un filtro pasabajas normal, bueno, sencillo, súper sencillo, donde ponemos un polo y un cero, este polo está en beta. Y lo que, bueno, habíamos especificado es dónde puedo ver yo en el dominio Z cuál es la respuesta en frecuencia. Entonces vimos que es haciendo un corte aquí sobre el cilindro, digamos, que determina el círculo unitario en el plano Z. O sea, el círculo unitario va como por aquí. Y entonces, bueno, este cilindro, si lo extendemos ahí para arriba, va a cortar la superficie del plano Z en algo, y el perfil que vemos ahí, esa es la respuesta en frecuencia. Que habíamos visto ahí que para un filtro paso bajas, determinado así, necesitábamos encontrar una constante de sistema kappa, que es esta que está aquí, que para lograr que aquí en el máximo esta respuesta en frecuencia sea 1, yo tengo que buscar a kappa como 1 menos beta. Ok, con eso entonces tenemos esta respuesta en frecuencia, que nos deja pasar solo frecuencias muy bajas y cancela las altas. Eso es un dual de meter inercia. Ok, entonces estábamos analizando un poquillo ahí cómo se ve la salida de un sistema en el que yo uso bueno, si yo tengo esto aquí, ¿cómo se vería un sistema que sigue eso? Y bien, el sistema hacía esto que estábamos por aquí, que teníamos 1 menos beta y después las entradas, pero que van siendo ponderadas por un término aquí cada vez más chiquitillo. O sea, lo que está muy lejos en el pasado ya está ponderándose ahí por nada. Entonces le doy como importancia a lo reciente, menos importancia a lo pasado. Y es una especie de promediación o ponderación exponencial, se le dice a esto. Si los X son una constante, siempre, han sido siempre una constante, esta cosa va a salir esa constante. Por eso es un filtro paso bajas.
Ok, bueno, y analizando aquí el diagrama de polos y ceros, es fácil despejar que esta es la ecuación de diferencias y este es el filtro que vamos a usar para arriba y para abajo ahora por todo lado. Bien. Entonces, un término que acabamos de ver antes de salir la vez pasada era esto de la corrección del sesgo, y que el problema es que, digamos que la entrada de ustedes siempre es una constante. Esa entrada siempre es una constante. Si ustedes inicializaron el y-1 con 0, él va a tomar un tiempo a empezar a responder con esa constante, digamos. Entonces, este periodo de aquí, decimos que está sesgado, que por el haber inicializado con 0, en realidad el valor que debería estar dando está sesgado, y yo les recomiendo que la forma de resolverlo es haciendo y0 igual al x. O sea, vean que si esto fuera el caso, ya haría que el y inicial estuviera ya en este x, y a partir de ahí nada más uso el x anterior, entonces ya prácticamente me da la línea que es. Problema de eso, obviamente, si por pura mala suerte en el inicio yo tenía mucho ruido, entonces no funcionó. Esa quizás la última ventaja de este parche que encuentra uno en todo lado, que es, como les digo, es un parche que a mí no me gusta para nada porque no tiene mayor sentido. Esto es como si es que es como con martillo lograr que lo que recién pasó después de la inicialización no le haga mucho caso a la inicialización, nada más la amplifique con un factor ahí que uno puede deducir más o menos, pero solo más o menos, porque no es así como que del todo. Pero si ustedes ven este factor aquí, 1 entre 1 menos beta, lo que va a hacer es, cuando es muy chiquitillo, digamos que mi beta es 0.99, que es un valor típico ahí a usar. Okay, entonces, cuando n es 0, esto sería 1 entre infinito. Obviamente, para n igual 0 no hay que aplicarlo. Para n igual 1, sería 1 entre 0.0, ¿cómo es? 0,01 en este caso. O sea, 100. Estaríamos multiplicando a la salida por 100. Como vemos aquí, la salida será muy chiquitilla. La multiplico por 100 como para que llegue por ahí. Para n igual 2, entonces esto sería 1 entre, ya sería 1 por 0.99 al cuadrado. Es un poquito más, ¿cómo es? Sí, un poquito más de 0.1. Estos valores de aquí van a ir subiendo hasta que cuando ya tengamos n tendiendo a infinito, esto va a ser 1. ¿Sí? Porque vas, bueno, 0.99 a la infinito, esa cosa se hace 0. Entonces 1 menos 0 es 1 y 1 entre 1 da 1. Entonces eso es nada más como, ¿verdad?, un factor ahí al martillo para lograr que esto se amplifique. Bien, entonces usualmente en el código que yo les voy a pasar, sí, de hecho el código que ya tienen ustedes de la clase pasada, yo uso esta inicialización, no esta. Si ustedes agarran Keras, TensorFlow, PyTorch, lo más probable es que encuentren esta. Ok. Entonces, bueno, estábamos viendo el primer método, que es el método con momento. Y bueno, este es el clásico, el descenso de gradiente estocástico clásico, que lo único que hago es, bueno, mi nuevo cita es el cita anterior menos learning rate por el gradiente, donde este gradiente lo evalúo obviamente en el punto donde estoy. ¿Ok? Y con eso hago el cambio. En Minilotes la diferencia es que yo no voy a usar esto así directamente, sino que voy a filtrar esto. Entonces, aplico el filtro que les acabo de decir. V es el dato filtrado, es igual al V anterior por beta más 1 menos beta por este gradiente. ¿Okay? Y esto entonces ya me da bueno, conforme van llegando los nuevos gradientes, este V va sacando ese gradiente filtrado. Y yo hago entonces ahora la actualización, pero con el gradiente filtrado. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos a ver el programilla que les puse la vez pasada. Stochastic Momentum, ahí está. Ok, bueno, aquí vamos a ver los dos de una vez por sí. Ok, en ese ejemplillo es lo mismo que teníamos la vez pasada. Esta es la vista superior de la función de error por medio de las curvas de nivel, y ahí lo que estamos viendo son las flechitas del gradiente completo. Ok, aquí estas flechitas son la dirección del gradiente, pero el completo, el que usa todos los datos. Y bueno, ahí cuando yo ponga alguna flechilla, esto que estamos viendo aquí en desordenado es el método estocástico corriente,
que uno ve ahí, Daisy va siendo loco porque para calcular ese gradiente solo está usando un dato, ¿verdad? No todos. Y esto que estamos viendo aquí más suavecito es con el momento. Sí, y el código es bastante sencillo, me parece. Bueno, y ahí podemos ver las líneas. Una es la línea que llegó el método estocástico puro, se dice vainilla cuando uno usa así las cosas sin sabores extra, y aquí está con momentum. Convergen a casi lo mismo, ahí es nada más una decisión de cuándo decide uno parar el asunto. Vamos a ver aquí el codiguillo de momentum solo para ver qué está pasando ahí adentro. Ya que hay mucho bla bla bla, o sea, ahí hay las funciones que calculan el error y el gradiente. Mucho de eso es hacer dibujitos y cuestiones. Y en realidad, bueno, aquí es un while para cada vez que uno haga un clic que empiece a hacer un descenso hasta el mínimo desde ahí. Pero en realidad el descenso estocástico es este for que está aquí. O sea, ven que el algoritmo es súper simple. Y de todo ese montón de líneas, estas son solo para detectar si ya paro o qué. Que de hecho el método que está aquí implementado es quizá el peor de todos, pero bueno, no importa. El ejemplo que me interesa es esta parte. O sea, aquí yo extraigo una muestra al azar. Esto es la distribución aleatoria uniforme de 1 al número de columnas, el número de filas de X. Sabemos que X es nuestra matriz de diseño. Ok, aquí lo que entonces le estoy diciendo, genera números aleatorios entre 1 y ese número de filas. Y entrégueme un vectorcito que tenga un tamaño aquí de mini batch. ¿Recuerdan el mini batch? Que es que yo no voy a calcular el gradiente con solo uno, sino con varios. De hecho, aquí lo estoy calculando como con, ¿qué dice? Con 4. Okay. Si queremos el puro, le puedo decir 1. Ok, entonces aquí genero esas cosas aleatorias y estoy calculando el gradiente con exactamente esas muestras. Esta función puede recibir ahí cuantas muestras quiera yo de X y de Y, y con eso estoy generando eso en esta posición, que esto es theta current, o sea, la posición de citas actuales, digamos. Y después simplemente hacemos en el corriente, es nada más TC menos alfa menos, es súper uno a uno lo que tenemos en la teoría con cómo lo implementa uno. Y aquí voy a ir acumulando las posiciones solo para después hacer los plots que correspondan. Con momentum, y es casi la misma copia, solo que ahora llevo este vector, que vean que lo inicialicé, o sea, calculé el gradiente precisamente en la posición inicial, en la inicial, para que cuando ya llegue a este filtro, ya este V tenga un valor sensato. Sí, por eso, esta es la inicialización que les decía. La otra forma es decir que esto es 0 y usar aquí la normalización esa rara que les decía. O sea, hacer todo esto y después hacer V igual a 1 entre 1 menos beta a la n, digamos. Pero solo ese beta a la n es incomodillo de manejar. En realidad es fácil porque no hay que elevar a la potencia, nada más hay que llevar una variable, un acumulado multiplicativo que uno va multiplicando por beta cada vez para que esa cosa de ahí se vaya haciendo cada vez más chiquitilla. Ok, entonces, bien, aquí filtramos, que es beta por V más 1 menos beta por el gradiente que estoy calculando. Y aquí hago el avance, ya con V. Ven que es 1 a 1 lo que está ahí. No sé si tienen preguntas del código. Esto ustedes lo tienen que implementar en la tarea 2. Quizá un poquito diferente agrupado, pero tienen este código de referencia para ver cómo lo podrían hacer si quisieran usar esto así muy cercano. Es relativamente ineficiente hacerlo. O sea, es que en la tarea les pido implementar todos los 4 métodos que estamos viendo hoy, bueno, que estamos viendo aquí. Y implementar haciendo un if aquí adentro, eso sería mortal en Octave porque es lentísimo Octave haciendo ifs y esas cosas. Entonces, bueno, tienen que ver qué truquillo usar para poder hacer esto sin tener que estar preguntando en cada iteración por un if método tal, haga esto, if método tal, haga tal otra cosa. Ok. Entonces eso es el gradiente, perdón, stochastic gradient descent, o sea, descenso de gradientes estocástico con momentum. Entonces vámonos al siguiente método. Eso puedo cerrarlo todo por el momento.
¿Tienen preguntas con el momentum? ¿Sí se entiende? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Aquí estamos, profe. Ok, Pero sí, previa. estoy Gracias. revisando. Ok, entonces seguimos con esta cosa. El RMS Prop es el siguiente método que les voy a explicar, que en realidad es una idea loca y rápida a la carrera. Bueno, no sé si tan rápida a la carrera, de fijo que le tiene que haber dado un poquillo de cabeza. De Geoffrey Hinton, el señor del documental que les enseñé la vez pasada, que les puse ahí de video a la semana. El Esta de idea Canadá. se basa en una observación interesante y es la siguiente. Veamos aquí típicas curvas de nivel de una superficie cuadrática. Sí, aquí vemos las elipses, no sé qué también se ven, pero aquí están las elipses típicas, esas que hemos estado viendo todo el rato. ¿Ok? Y aquí pinté los gradientes de descenso. O sea, estos gradientes son perpendiculares a las curvas de nivel. ¿Sí? Pero veamos que es interesante porque la mayor componente de un gradiente en realidad apunta a esta dirección, pero esa dirección no es como la que me interesa porque el mínimo está aquí. Yo quiero que vaya para allá y no para abajo. No sé si me explico. O sea, la componente de estos gradientes, así pintándolo en grande, la componente de estos gradientes, en realidad, una que me interesa mucho porque es como la que estoy más largo, o sea, y vean que mientras más lejos estoy, como peor es el problema. La que me interesa es como esta mucho para acercarme para allá, y esta otra componente es la dominante, es la que me está mandando en realidad donde no me interesa. O sea, esta componente de aquí es la que puede causar de que si yo hago descenso de gradiente empiece en este plan yo. Sí, porque este me manda a este lado de la superficie y ahora llegué aquí, ahora me manda al otro lado de la superficie en ese plan. Y aún así, lo que me interesa es que este movimiento, esta trayectoria se está moviendo hacia el mínimo, hacia allá. Entonces, en un heurístico, Hinton lo que dice es, de ahí normalicemos en realidad el gradiente, de tal modo que amplifiquemos esta y atenuemos esta. Prácticamente esa es la idea de él. Eh, pero bueno, esta cosa es medio ruidosa también cuando andemos en estocástico, entonces obviamente filtrando esa historia. Aunque ahí yo creo que ya estoy entrando en AM. Pero bueno, sí se entiende como este problema que tenemos aquí, o sea, no es un problema, diga, así es. Creo que sí, pero ahí, profe, ¿cómo normaliza uno aumentando? Para mí el normalizar es como más bien reducirlo, ¿no? De cierta forma, un punto de vista. No, Depende, si usted tiene una señal demasiado chiquitilla y usted quiere normalizarle varianza 1, la va a amplificar también. ok. Sí, pero de hecho vamos a ver cuál es la sugerencia de él. Entonces, de nuevo, la idea de Hinton es quiero moverme rápido en una dirección en la que usualmente el gradiente es pequeño pero es estable, y quiero moverme despacito en la dirección que tenga un gradiente grande pero que es inconsistente, o sea que él está variando de dirección cada rato. Entonces, la idea de Hinton es filtremos el cuadrado del gradiente. O sea, no el gradiente en sí, sino el cuadrado del gradiente y elemento por elemento. O sea, vamos a agarrar cada una de las componentes del gradiente, que es la derivada del error respecto a cada componente del vector zeta, y a eso lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, con esto hacemos que si el gradiente es positivo o negativo, no me importa. O sea, si esa componente es positiva o negativa, no me importa. Ahí este cuadrado lo hace. Y después, bueno, aquí ya con esto lo hice todo positivo y yo voy a normalizar la iésima componente del gradiente por este factor. O sea, por 1 entre la raíz de SI. O sea, casi que al fin se va a parecer más o menos al valor absoluto. Pero más o menos porque el detalle es que está un filtro ahí de por medio. Entonces, veámoslo aquí. Tenemos el gradiente. Vamos a usar esta notación un poco abusada aquí. Porque no supe cómo implementarlo y busqué notaciones y no me encontré ninguna. Entonces, si ustedes ven, ahí hay un puntillo. Con ese puntillo lo que quiero decir es que vamos a elevar al cuadrado, pero punto a punto, este vector. Sí, o sea, cada componente del vector lo vamos a elevar ahí. Lo que en MATLAB o en Octave uno haría con esto.
O sea, si ustedes tienen aquí el gradiente y con punto techito al cuadrado, va uno a agarrar cada componente y lo va a elevar al cuadrado. O sea, lo pude haber puesto de otra forma, pero más incómodo, que es usar Hadamard. O sea, que decir que es esto por esto. Pero queda demasiado grande. Entonces es más fácil ponerlo así. Profe, Sí, otra señor. manera igual de incómoda sería usar la diagonal, ¿verdad? Como el operador que convierte un vector en una matriz. Sí, 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 uno podría agarrar un vector, bueno, uno dejarlo así y usar el otro como diagonal y sí, hacer el producto normal, matriz vector. Ese, como le digo, se usa mucho cuando uno está haciendo el paper, uno usa mucho eso de las diagonales para que quede con matemática estándar. Cuando uno lo implementa, uno jamás lo haría así, porque solo montar una matriz diagonal es caro en memoria. Tiene el cuadrático de elementos. Y bueno, y si ya la cuestión que están usando se da cuenta, esto es una diagonal, lo va a representar distinto, ya eso es otra historia. Pero casi nadie lo hace porque es muy complicado determinar si algo es diagonal. Ok, bueno, entonces vean aquí, aparece después el filtro normal de siempre. Aquí tenemos un factor beta 2 y aquí uno menos beta 2 y el valor filtrado va a ser S. Ok, entonces bueno, tenemos los gradientes al cuadrado. Y por otro lado, ahora nuestro cita, nuestro avance lo vamos a hacer, ok, learning rate como siempre, pero el gradiente lo vamos a estar, si ustedes ven, aquí está apareciendo otra vez, por eso esa diagonal. Lo que hace esta cosa es dividir elemento por esto. O sea, aquí estoy agarrando cada componente del gradiente y la estoy dividiendo por este factor filtrado en esa componente del gradiente. O sea, si hay algo que se está moviendo mucho, él lo va a normalizar por algo grande, entonces va a ser chiquitillo. Y si algo es chiquitillo estable, entonces esto lo va a hacer grande. ¿Ok? Ven que aquí está la inversa. La ventaja de una diagonal es que tiene una inversa trivial. O sea, una diagonal A, B, hasta, bueno, pongámoslo distinto. Si yo tengo aquí A11, A22, hasta ANN, inversa, eso sería igual a 1 entre A11, 1 entre A22, hasta 1 entre ANN. Es un caso súper trivial de calcular inversas. Entonces, como esta es diagonal, esta inversa es muy fácil de calcular, es nada más 1 entre, aquí vean, también le puse un puntito a la raíz cuadrada, indicando que de este vector le va a sacar la raíz cuadrada a cada elemento por separado. Entonces, con eso, bueno, con eso montamos el RMS prop. Ok, en teoría, cuando uno está haciendo esto, es altísimamente poco probable que este vector filtrado le dé a 1, 0. O sea, eso querría decir como que este asunto no se está moviendo para nada. Y eso es muy raro, muy improbable, demasiado improbable. Pero, de ahí quien quita un quite. Entonces, a veces uno para salvarse la existencia antes de que explote, le suma uno aquí un épsilon muy pequeño, 1 por 10 a la menos 15 o alguna cosa así, solo que por sí casualidad, por así, porque tiene muy mala suerte, porque Murphy se decidió acompañarlos ese día. Si esta cosa dio 0, de ahí 1 entre 0, infinito, y hasta ahí llegaron. A partir de ahí todo les da nan. Ok, entonces, bien, si ustedes ven esto, es interesante porque lo que estamos haciendo aquí es una forma de filtrado adaptativo, en el sentido de que okay, estoy filtrando aquí paso abajo esta cosa. Uno podría interpretar que el learning rate, la tasa de aprendizaje que estoy usando, es todo esto. Y entonces es lo más interesante del RMS Prop es que uno lo puede ver como que estoy adaptando constantemente cuál es la tasa de aprendizaje que estoy usando, incluso componente por componente. O sea, cada componente del cita tiene una tasa de aprendizaje distinta, que dependiendo de lo que esté pasando con el gradiente la va a aumentar o la va a reducir. Y eso es muy interesante de analizarlo por ese lado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con el RMS Prop es nuestro primer acercamiento de un método que adapta la tasa de aprendizaje. Si ustedes se acuerdan, yo les dije, esa tasa de aprendizaje es un dolor de definir, porque si uno la hace muy chiquitilla es lentísimo, si uno la hace muy grande oscila.
Bien, aquí tenemos un método como que se adapta. Que si oscila, la baja y que si va muy despacio, la aumenta. Solito. Ok, vamos a verlo en acción. Este es un desastre. Solito es un desastre. De hecho, casi nadie lo usa solo, el RMS Prop. Hay otro, ¿sabe por ahí cómo se llamaba? Ada Prop, creo que se llama. Que es parecido, pero parece ser un poquito más estable. En realidad, yo nunca he usado el RMS Prop así crudo en problemas reales, ni ese otro. Si quiero usar algo ya más sofisticado, me voy al Adam, que ya vamos a ver. ¿Qué les iba a enseñar? A esta cosa. Ok, ¿qué hice? El extraño. Es que está aquí, yo creo. En efecto. Qué raro. Bueno, no importa. Aquí tenemos el estocástico RMS Prop. Misma historia de siempre, las superficies de error, que las voy a hacer grandes para que se vea. La superficie de error es la misma. Y voy a hacer una cosa. Ok, ahí está lo que llegó el clásico versus el RMS Prop. El RMS Prop es el azul. Qué raro. Bueno, aquí estaba haciendo como más loco, pero lo que casi siempre uno ve con el RMS Prop es que da como pasos más grandes al inicio, más o menos. Ya llegando al mínimo, el RMS Prop hace desastres. Y eso es por la razón por la cual poca gente lo empieza a usar. Hay gente que hace cosas como, no, voy a arrancar con RMS Prop y después de un cierto número de iteraciones me cambio a otro método un poco más estable. Pero bien, aquí si ustedes me preguntan y por qué este se supone que es mejor, no les puedo contestar porque de hecho vean que está haciendo un poquillo más de ruido. Ahí hay que ponerse a jugar con el beta 2. A ver qué pasa. Pero bien, sin detenerme mucho en el RMS Prop, que es así como un paso intermedio que sí tengo que ver, porque si no, no se entiende Adam. ¿Sí se entiende cuál es la lógica que tenemos aquí? O sea que cuando el promedio del gradiente es muy chiquitillo, vamos a amplificar esa parte y cuando el promedio del gradiente es muy grande, le vamos a atenuar. Sí, Sí, todo bien con eso. Profe, es la ¿el idea. nombre tiene algún? Ah, bueno, ya vi. No, no, ya no. No había Ripon visto que el Square nombre. Propagation. Ajá, Sí. perfecto. Ok, entonces entramos al Adam. El Adam se propuso en el 2014, vean que no es nada viejo, hace 6 años se propuso esta cosa. Donde intentamos combinar las dos ideas, la de Momentum y la del RMS Prop. ¿Ok? Hay más ideas, además de Adam. Cuando se propuso, este paper hizo un boom, porque las pruebas, o sea, los experimentos que ellos pusieron en el paper son una maravilla. Entonces se explotó y todo el mundo empezó a usar Adam para arriba y para abajo. Y todavía ustedes ven muchos papers donde se usa Adam y ya, así sin pensarlo mucho, nada más. La gente usa Adam. Pero con el tiempo, la gente empezó a ver ciertos problemillas. Pero primero expliquemos qué es el Adam. Ok, ya habíamos visto el momentum hace esto, que agarramos el gradiente y lo filtramos. Entonces ya que tengo el gradiente filtrado. Vimos RMS Prop, que hace esto. Que tengo ahí los cuadrados de los gradientes. De hecho, este S viene de square, de cuadrados. Entonces tengo los cuadrados de los gradientes aquí. Y vean que de hecho ya definí beta y beta 2 exactamente como en los dos métodos anteriores para venirlo a usar aquí. Y ahora sí, lo que voy a hacer en la adaptación es el RMS Prop y el momentum a la vez. O sea, voy a usar como learning rate, como tasa de aprendizaje, exactamente lo de RMS Prop. Pero voy a usar el gradiente filtrado, no el original. Sí, entonces esto combina las dos. Usualmente, de hecho, estos vienen del paper original. Se usan esos dos valores. Este beta en 0.9 y este beta en 0.99. O sea, la inercia de este cuadrado es altísima.
Bien, veámoslo en acción. Ahí también está el ejemplillo de esta cosa. Ok. Tenemos esa ventana y esta y esta. A ver qué pasa cuando le dé clic porque acabo de cambiar de versión. Ok. Entonces vean que es súper limpio, que se fue al mínimo. Este es un caso demasiado parecido al al paper de ellos porque es una función cuadrática lindísima y todo. Pero este es el estocástico de siempre. Y esta es la bajada que hace Adam, que es súper limpia, ¿sí? A veces a veces ve uno la inercia. Ese caso que acabo de poner aquí, ahí uno ve la inercia, que es el balín ese se fue con su masa un poquillo más allá. Pero aún así lo bonito que tiene es que hace pasos muy grandotes y ya empieza a llegar al mínimo. Ahí a veces obviamente tiene el problema de RMS prop, que le cuesta un montón llegar al mínimo mínimo. Pero bueno, en general, si uno va de muy largo, llega muy rápido. Bien, vamos a irnos a los problemas que tiene Adam. Espero haber hecho un folio de eso, si no hay de cabeza les puedo contar un par. Si lo hice. El problema que tiene Adam es, en los problemas reales, cuando uno ya tiene superficies muy locas, es que, vamos a ver, si ustedes agarran el estocástico crudo, desde un punto inicial, bueno, él hace toda la borrachera y llega a un mínimo bonito. El Adam usualmente hace rutas más suaves, pero se queda pegado fácil en mínimos locales raros, que no son como muy mínimos. Y ya se ha detectado como que sistemáticamente lo hace. O sea que cuando uno tiene superficies muy raras, Adam casi siempre converge a puntos que son peores que lo que hace un estocástico feo, crudo. Él llega aquí en mucho menos pasos que lo que un estocástico crudo necesitaría, pero se queda pegado, eso es lo feo. Entonces también aquí hay gente como que conmuta entre Adam y el normal, o sea que pone un poco de normal para meterle ruido, después Adam para que avance un poco rápido, después otra vez el normal para ver si acaso se sale de ahí. Y en ese plan están. Entonces, bueno, hay un montón de parches al Adam que van por ahí, como desconectar, conectar o usar distintos tipos de normalización que el RMS Prop y cosillas así. Y van a encontrar papers sobre estrategias aquí de nuevas de adaptar el learning rate y cosillas de esas para salir del Adam. O sea, hoy en día todavía se usa mucho Adam, pero no le tengan fe ciega a Adam. Si ustedes usan Adam, prueben de vez en cuando el otro, el RMS Prop, porque puede ser que el momentum crudo, porque a veces llega mejor. O sea, tarda más, pero llega a mejores mínimos, digamos. Entonces, con hacer dos experimentillos llega uno ahí. ¿Tienen preguntas aquí? Estos son como los métodos que se están usando más ahora para redes neuronales y esas cosas. La tarea 2 tienen que implementarlos ustedes, los 4. Pero bueno, ya tienen estos ejemplos ahí, entonces ya saben más o menos por dónde entrarle. Quizá el entorno en el que los van a tener que implementar es un poquito distinto, pero en general creo que es bastante fácil de hacer. No sé qué más tengo que contarles. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Esto es lo más normal, de hecho. Vamos a ver si yo me voy aquí. Digamos, vámonos a Keras. Adam. Ven que aquí en Keras, una biblioteca de estas típicas de armarse redes neuronales, ya les da a ustedes un montón de optimizadores listos. Entonces van a estar Adam, que es el que acabamos de ver, RMS Prop, que acabamos de ver, Stochastic Gradient Descent, que acabamos de ver. Y aquí hay otro de esos montón que les digo que están saliendo para intentar mejorar un poquito Adam. Ada Delta o Adagrad, estos dos creo que están más cercanos al RMS Prop que al Adam propiamente. Nadam ya es una de las adaptaciones del Adam. Y ahí hay más. O sea, de hecho, no sé si está la última versión de esto, pero hay más. O sea, uno a veces quiere otros. Bien, ahí entonces, cuando ustedes vean esto, van a ver parametrillos y ya saben, sí, este necesita beta y beta 2, porque ya saben que hay dos filtros allá adentro y ya saben qué es lo que está haciendo cada uno. Así uno también, si uno entiende eso, puede jugar un poquillo con las perillas para forzar cosas y uno puede ver ahí qué está pasando con
errores y eso. Ok, entonces nos vamos a la siguiente familia de funciones convexas. Vamos a ver aquí qué pasó. Que es, bueno, cuando yo tengo funciones convexas es como esta cosa, donde ustedes pueden irse a cualquier punto sobre la superficie y cualquier otro, y si ustedes unen estos dos puntos, la recta va a quedar dentro de la olla, por decirlo así. No importa cualesquiera ustedes dos tomen, siempre la unión les queda una recta dentro de esa olla. Eso aplica en cualquier número de dimensiones, o sea, desde 1D aquí, esto siempre queda adentro, o desde 3D también, eso que es más difícil de imaginarse. Ok, cuando tenemos estos casos, usualmente es más fácil llegar al mínimo, ¿ok? Porque hay menos problema de quedarse pegado en mínimos locales y eso, que el estocástico es genial porque se puede brincar. Pero cuando tenemos funciones convexas y ojalá tenemos menos datos para poder calcular esa función de error y eso, entonces podemos darnos ciertos trucos por ahí. ¿Ok? Bien, esto que vamos a ver usualmente también va a necesitar no solo el cálculo de gradientes, sino de la hessiana. O sea, las derivadas superiores es con hessiana. Ya más de eso no, porque el cálculo de derivadas siempre es muy ruidoso. Entonces, ya con la hessiana estamos entrando en un mundo ahí medio crítico. La ventaja que tienen estos métodos es, a pesar de que tengo que calcular gradiente y hessiana y esas cosas más, o sea, es más cálculo definitivamente, usualmente requiere mucho menos pasos para llegar al mínimo. Entonces, a fin de cuentas, se compensa y son más rápidos. ¿Ok? Y algo importante es que tengo que evaluar la función de error menos veces, que a veces esa evaluación de la función de error es cara. Sí, en particularmente les estoy diciendo, estos métodos tienen sentido cuando tengo relativamente pocos datos, pero relativamente pocos datos pueden ser 10.000 datos. ¿Ok? Entonces, para calcular la función de error, necesitan hacer sumas de 1 hasta 10.000. ¿Ok? Esto tampoco es tan barato. ¿Ok? Entonces, si tengo que estar evaluando estas funciones menos veces, es mejor. ¿Sí? Ok, y en general, si se pueden calcular, úsenlos. Son más rápidos. De hecho, creo que, bueno, puede ser que ahí Keras eso mismo también tenga métodos de estos ya listos. No, la verdad no me he puesto a jugar con ellos. Siempre son redes neuronales y nada así como muy convexo, entonces no funciona muy bonito. Y bueno, estos métodos para funcionar usan un concepto que es optimizar sobre una línea. ¿Ok? O sea, vamos a ver cómo explico esto. En principio, ok, si tenemos aquí la típica curva que quiero optimizar. Si yo empiezo aquí con descenso de gradiente, digamos, vamos a hacer esta trayectoria, ¿verdad? De hecho, teóricamente yo podría intentar hacer el límite cuando el learning rate tienda a 0 y buscarme una trayectoria continua que me lleve hasta acá, ¿verdad? Entonces eso sería así una curva maravillosa. Pero bueno, no lo podemos hacer así en la vida real con computadores, entonces tenemos que ir como paso a paso. Ahí, que es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer por ahora es, ok, yo estoy en algún punto y alguien me va a dar una dirección. De hecho, es en lo que van a cambiar las naturalezas de los puntos. O sea, digamos que aquí el gradiente va en esta dirección. Por el momento lo que hemos hecho es, en esta dirección yo avanzo un poquito y quedo ahí. Y después calculo el gradiente aquí y avanzo y quedo ahí. Pero ¿qué tal si yo uso esta dirección y a lo largo de esta dirección, o sea, si se imaginan, a lo largo de esta dirección, lo que yo voy a estar viendo es algo así. O sea, es una parábola que yo le hago un corte. Vamos a ver si lo logro dibujar. Tengo una parábola y yo me voy a mover en una determinada dirección. Entonces, esa determinada dirección es como hacerle un corte aquí. Entonces, la parábola se vería, no sé, como así. No sé si se lo imaginan. Aquí yo estoy haciéndole un corte a la parábola y queda esta parábola. Y a lo largo de esa dirección yo quiero encontrar el mínimo. Entonces ese mínimo va a quedar por ahí en algún pedazo. ¿Ok? Eso lo podemos visualizar así. En general, yo puedo visualizar entonces que mi función de error va a ser una función de error de un escalar. Porque yo estoy aquí, yo tengo la dirección y yo lo único que quiero saber es, ok, ¿en cuántas veces esta dirección estoy yo aquí? O sea, un escalar que me dice en cuál punto de esta recta estoy yo.
Y eso sería, o sea, la función de error en términos del escalar sería la función de error en el cita que estoy empezando, menos, bueno, si lo quiero hacer así puede ser más también, en realidad eso no importa porque el S va a ser positivo o negativo, la dirección. O sea, digamos que este es mi vector de dirección, entonces yo lo que voy a hacer es por cuánto tengo que escalar este vector para llegar justo al punto donde está el mínimo. ¿Sí? Entonces yo ando buscando el S que hace que esta cosa se haga chiquitillo. Y ese es un problema de escalar. Ok, eso se llama minimización lineal o minimización en una línea. En cualquier lado, en cualquier cantidad de paquetes, en todo, en Python, Octave, lo que sea, encuentran eso. De hecho, el de Octave, el típico, el algoritmo que se usa siempre para eso se llama el algoritmo de Brent. Y en Octave se llama así, Brent Line Min. Que uno ya le da una función de muchas dimensiones y le da una dirección y un punto inicial y él entonces le encuentra quién es el S donde está el mínimo. Es un método numérico. Entonces esa cosa empieza así como a acorralar de que si estoy aquí, que si estoy aquí, que si tengo uno en medio, entonces el otro medio tiene que estar en tal lado y empieza ahí a acorralar hasta que llega a donde está el mínimo aquí. Muy interesante. Esa cosa usa hasta ¿cómo se llama esto? La taza dorada. Esa cosa de Galileo ahí, números de Fibonacci, bla, 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 toda la magia para encontrar aquí las tazas en las que tiene que moverse para llegar rápido al mínimo. Muy bonito. Si quieren ver cómo funciona esto, les recomiendo el libro Numerical Recipes. De Press. Press se llama el autor, es el apellido del autor. Son otro montón de autores. Así. Ok, ahí pueden encontrar todo el detalle de esto. Ok, este es como nuestra pieza de Lego fundamental. Vamos a asumir que ya alguien implementó eso y que podemos optimizar linealmente. Todos los algoritmos que siguen usan esto. Una primera idea, vamos a ver. Bueno, el gradiente ya lo conocemos. Esto creo que está por la fuente original de donde lo saqué. Solo hay un detalle importantísimo. Sí, bueno, el gradiente todos sabemos. Aquí, si yo tengo otra vez esta cosa, el gradiente va a ser siempre perpendicular a esta curva de nivel y la dirección de ese gradiente me dice en qué dirección está subiendo la superficie. Bueno, de hecho esto no es el gradiente va en otra dirección. En qué dirección sube la superficie lo más rápido posible. Eso es lo que me dice el gradiente. Ahora, si yo estoy haciendo un corte, aquí de nuevo otra vez un corte en alguna dirección, y yo veo esa dirección, vean que yo puedo, a lo largo de esta dirección tengo esta función, yo puedo hacer la derivada de esa función en la dirección. Sí, bueno, vamos a hacerla así por ahora, haciendo en S, en el escalar S, porque ahí es donde me estoy moviendo. ¿Cuánto vale esta derivada en el mínimo? Cero. Cero. Sí, la derivada en el mínimo tiene que valer cero. Ok, pero aquí yo me estoy moviendo en muchas direcciones. Entonces, vacilón. Eso quiere decir que a lo largo de esta dirección, el cambio de la función cuando yo estoy en el mínimo, en esta dirección es que es cero, pero en las otras direcciones no necesariamente. Sí, de hecho, vean que en otras direcciones ahí hay al mínimo. Ok, entonces eso hay que tenerlo en mente. Esto es fundamental. El gradiente es cero, pero en la dirección en la que me estoy moviendo en este caso. Cuando estoy en el mínimo global, ahí sí. El gradiente aquí en todas las posibles direcciones va a ser cero. Pero cuando me muevo aquí escalarmente, no. Solo en la dirección en la que me estoy moviendo. ¿Ok? Bien, en problemas reales este gradiente es el problema. ¿Cómo calculo el gradiente de esta función? En particular si esta función es carísima de evaluar. Como eso que acabamos de ver. Tengo que sumar para todos los puntos en el set de entrenamiento, cosillas de esas. Ok, entonces, bueno, varias opciones. Yo puedo calcularme cuál es la fórmula analítica para calcular este gradiente, como lo hemos hecho, de hecho, hasta ahora en regresión lineal y esas cosas. Yo podría hacerlo por diferenciación numérica, que es la más fácil de implementar, pero es la peor de todas.
porque es imprecisa, es cara computacionalmente, porque para calcular las derivadas de cada una de estas, yo necesito calcular 2 veces la función. ¿Sí? O sea, si estamos en 2 dimensiones, yo quiero calcular la derivada aquí, tengo que evaluar la función en este punto y en este punto. Y restarlas y dividirlas entre esta distancia. Y para calcular la componente en X, entonces en este punto, y tengo que calcular entonces en esos 2 puntos y estas 2. Sí, o sea, tengo que hacer 4 evaluaciones de la función para calcular un gradiente, y ese es el más simple, el aquí, el de diferencias centradas. Si ya quiero usar métodos avanzados, peor, porque necesito más evaluaciones. Entonces este es como el peor de los casos. Este es como el más rápido porque lo calculo, pero el problema es que tengo que sentarme con cada problema que me den a hacer el cálculo, cómo se ve la derivada de esa cosa. Y eso es caro. Y esto es la moda. De hecho, nosotros vamos a las clases 10, 11 y 12. Están dedicadas en redes neuronales con este método, que ustedes van a implementar en el proyecto 1, por cierto. Esto de diferenciación automática es que uno puede, con programación orientada a objetos, hacerse objetitos que son las funciones. O sea, yo tengo una función seno, ¿okay? Entonces es un objetito. Cuando yo evalúo esa función seno, ella calcula el valor del seno, pero a su vez calcula el valor de la derivada del seno en el argumento que le estoy dando. Y con la regla de la cadena y esos objetitos yo puedo calcular la derivada de cualquier cosa que yo combine. TensorFlow es lo que hace, PyTorch es lo que hace. O sea, tienen cadenas de cálculos de reglas de la cadena con secuencias de cosas que ustedes hagan, ellos ya saben cómo calcular las derivadas. Y de nuevo, eso lo van a implementar ustedes de cero en el proyecto 1. Para que lo entiendan muy bien, porque es como lo súper potente. Y si uno entiende eso bien por debajo, después puede usar TensorFlow, PyTorch, Caffe, lo que sea que les tiren encima, ya ustedes saben qué está pasando ahí. Entonces, por eso me interesa como que lo implementemos en el proyecto. Y este es como un muy buen compromiso entre estas dos. Solo voy a tener que evaluar la función una vez, y fantástico. No tengo que hacer todo el despelote analítico porque en realidad está ahí. Bueno, no va a ser tan rápido como una evaluación de algo que ya está predefinido ahí, pero sí es suficientemente rápido. De hecho, TensorFlow hace maravillas ahí locas como para que se aprovechen los GPUs y evalúe esas cosas rapidísimo. Entonces, al final de cuentas, si uno sabe lo que está pasando adentro y sabe manipular las cosas bien, uno puede hacer que esto sea casi tan rápido como este. Y casi tan simple de implementar, digamos, ya teniendo la base, que este. Entonces, esto es como lo recomendado hoy en día, diferenciación automática. Ok, bueno, la Hessiana también ya la vieron en la tarea. La Hessiana es la matriz esta que tiene todas las derivadas respecto a todos los pares de variables del vector aquí del que esta matriz depende, digamos. Bueno, sería la Hessiana de la función, ¿verdad? J es la función. Aquí nada más estoy diciendo de que depende de eso. De hecho, me gusta más la notación que usé antes, que es aquí esto, así. En la tarea usamos esta notación, es más bonita que esa que estoy poniendo ahí. Ok, algo interesante. Cuando ustedes tienen esto, ok, sabemos que aquí, si esta es f de t, ¿por qué estoy pintando en rojo? Qué pereza. ¿Tenemos eso o tenemos esto? Tenemos g de t. Ok, sabemos aquí quién es f' de t en el mínimo. Aquí estamos en un mínimo. ¿Quién es la derivada aquí? 0. 0. ¿Y aquí cuál es la derivada en el máximo? 0. 0. ¿Cómo sabemos que es un mínimo o que es un máximo? Por la segunda derivada. Exactamente. ¿Y aquí cómo sería la segunda derivada? Positiva. Vamos a ver, yo tengo que verlo. Aquí tengo una derivada negativa, o sea, aquí la pendiente de esta cosa es negativa y va cambiando la pendiente a positiva. O sea, la segunda derivada se va a ver como algo así.
Revés. Positiva, positiva. Si esto es una parábola, estamos así. O sea, la segunda derivada aquí va a ser positiva. ¿Sí? Y aquí va a ser negativa. Ok. ¿Cómo sabemos en funciones de múltiples dimensiones si lo que pase cuando el gradiente sea cero va a ser un mínimo o un máximo? Ven que aquí hay más problemas. De hecho, muchos más problemas. O sea, está bien, yo voy a saber que el gradiente, cuando está aquí en el mínimo, el gradiente va a ser cero. Pero ¿cómo sé si eso es un mínimo o un máximo? Entonces ahí, bueno, yo creo que esto sí no lo han visto porque es un poco más complicado. Lo que ocurre es que la hessiana de J va a ser positiva definida si estoy en un mínimo y va a ser negativa definida si estoy en un máximo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta cosa? ¿Qué significaba eso? Que si yo agarro cualquier vector X y lo multiplico por la hessiana, así, X transpuesto por hessiana por X, si es positiva definida, yo puedo decir que eso siempre es mayor que cero. Y si es negativa definida, puedo decir que esa cosa siempre es menor que cero. Profe, ¿Sí? quería comentar que el mismo Three Blue One Brown, el Mae Grant de ese canal, Ajá. tiene videos explicando eso también en Khan Academy, entonces si los buscan para cálculo multivariable pueden ver eso en más detalle. Ok, pura vida, gracias. Sí, esta cosa es interesante porque uno lo puede hacer, pero vean que, vamos a ver, esta matriz obviamente depende de dónde, en qué cita esté evaluándola yo, ¿no? O sea, yo meto valores aquí de cita, o sea, calculo las derivadas, ya tengo las derivadas, ahora evalúo esas derivadas en cada uno de los valores que tenga el cita que yo quiero ver, o sea, el punto donde yo esté aquí es un punto cita. Yo evalúo ese punto cita y ese punto cita tiene una matriz para este punto. Okay, esa es la matriz que tiene que ser en particular positiva definida o positiva o negativa definida, en particular cuando estoy evaluando aquí el mínimo, ¿verdad? Pero bueno, de todas las posibilidades que tengo de matrices, muy poquititas van a ser positivas definidas y positivas negativas. Recuerden que en 2D ya pueden pasarme cosas como que en esta dirección la tengo así, pero en la otra dirección la tengo así. ¿Sí? Entonces ahí tengo un famoso punto de silla que tiene el gradiente cero, pero en una dirección el mínimo y en otra dirección el máximo. Obviamente para nosotros en problemas de optimización esto no nos sirve para nada. Déjenme callar esta cosa que está muy ruidosa. Ok, ¿qué más tenía que comentarles aquí? Bien, entonces, bueno, esto va a ser útil. Otro concepto interesante que ya ustedes tienen que haber visto en análisis numérico, el método de Newton, ¿verdad? El método de Newton le sirve a uno para calcular raíces, cuando es la función f de t igual 0. Y el truco de Newton es simple, en realidad es, lo que quiero es, ok, yo empiezo aquí en un t0, digamos, y quiero ver cuál es el siguiente punto donde posiblemente esté la raíz. Entonces yo subo y aquí calculo la derivada y hago el triángulo, digamos, con esa derivada para encontrar quién sería mi siguiente bateo. ¿Sí? Entonces aquí lo que llega a uno es, ok, a usamos aquí mejor para usar t como tiempo de iteración. O sea, este se va a llamar x. No sé por qué estoy usando FDT, debe ser porque doy señales y sistemas y estamos con FDT. Déjenme ver aquí. Esto sería x de 1, x2, no, x0 es este. Ok, entonces lo que hacemos aquí es que mi siguiente iteración va a ser igual a la iteración que yo tengo, que lo que no me acuerdo es si es menos o es más. Voy instintivamente a poner que es menos. Sería el valor de f de t entre f' de t. Ay, qué necio yo con el t. Que sería xi f de x, f' de xi.
Sí, o sea, ustedes pueden ahí hacer este triangulito, que entonces la altura, esta es exactamente f de x sub 0, y que entonces si yo uso la pendiente aquí, que es exactamente la derivada en f de x sub 0, o sea, esta derivada de aquí, entonces planteando el sistema ahí de mx más b, esas cosillas es facilísimo encontrar que este paso de aquí va a estar dado por esta cosa de acá. Entonces va a ser la posición que tengo menos esta base de este triángulo, que sería esta dado por esta cosa. Ok, esto es la iteración de Newton-Raphson. Ahora, cuando yo ando buscando un mínimo, yo no ando buscando cuando la función se hace cero. Yo lo que ando buscando es cuando la derivada de la función se hace cero. ¿Sí? Eso es cuando yo estoy optimizando. Entonces, queda lo mismo, solo que ahora, como ando buscando las raíces de la derivada, aquí me queda f' y aquí me queda f segunda. Entonces, en Newton-Raphson, para minimizar, es nada más, es esto mismo, pero con f' y f segunda. Y eso es lo que les puse a ustedes en la tarea, con el Newton-Raphson, por ejemplo. En Newton-Raphson, entonces vamos a tener cita siguiente, cita actual, menos, pero ahora en el mundo de estas cosas, me queda aquí el gradiente, y no puedo dividir, pero entonces me va a quedar la inversa de la hessiana. Entonces es como exactamente la misma historia. Ese es el otro uso que uno tiene de la segunda derivada, que es importante por eso tener aquí la hessiana. Pero bien, entonces veamos ahí los métodos rapidísimo que tenemos. El primero es el que la vez pasada les dije, vamos a verlo solo para tener en mente que eso nunca hay que usarlo. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Y es, bueno, ya tenemos el Brent, el algoritmo de Brent, que nos resuelve esto riquísimo. O sea, nosotros le damos un punto y le damos, bueno, y le damos una dirección que digamos usemos el gradiente. Eso es lo que precisamente hace a esto el máximo descenso. ¿Ok? Entonces, yo le voy a decir, bueno, búsqueme en esta dirección del gradiente. Vamos a hacerlo ahí como ejemplar. Búsqueme en esta dirección del gradiente que va para allá. ¿A dónde está el mínimo? El mínimo total en esta dirección. ¿Ok? Entonces ya voy a llegar por ahí al mínimo. Ok, y ya. Entonces voy a avanzar exactamente ese factor de escala para escalar este dirección que es el gradiente, y voy a escalar el gradiente exactamente por ese factor. O sea, para que me lleve al mínimo. Parece tener sentido, ¿verdad? Porque yo empiezo aquí y voy a avanzar hasta el mínimo de la superficie. Y ok, y llego aquí y entonces le pregunto, hey, deme el gradiente. O sea, calcúleme el gradiente aquí. Como yo estoy aquí en el mínimo, y ese es el concepto que quiero que ver si me entienden. Acabamos de ver hace un rato, ok, yo estoy aquí y yo llegué al mínimo. Quiere decir que a lo largo de esa dirección ya no hay derivada en esta dirección. Sí, hay cero componente derivada en esta dirección. Quiere decir que la siguiente dirección que yo puedo tomar aquí, si calculo el gradiente, va a ser perpendicular a esta. O sea, en el caso de 2D solo tengo una posible dirección. En el caso de 3D ya tendría dos posibles direcciones. Pero bueno, no importa. Aquí el detalle es que voy a irme perfectamente perpendicular a esta. Ok, ahí yo puedo decir vaya al mínimo. Ok, él va a llegar a un punto ahí donde él me dice que es el mínimo. A lo largo de esta dirección, si yo ya llegué al mínimo, la derivada en esa dirección se hizo cero. Y la siguiente dirección que yo pueda tomar ahí va a ser otra vez perpendicular a esa. ¿Ok? Entonces, el problema que yo tengo cuando hago esto así, que es el máximo descenso, o steepest descent, o steepest ascent en inglés, es que voy a meterme en un zigzag eterno. Creo que aquí tengo el dibujito. Sí, se va a pasar esto. Aquí llego aquí, se hizo cero, me va a 90 grados, se hizo cero, me va a 90 grados, se hizo cero, y en ese plan estoy. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta dirección se fue desapareciendo la componente del gradiente en esta, y las curvas de nivel de hecho se fueron haciendo hasta que quedó la curva de nivel justo aquí, y el gradiente siguiente va a seguir ahí a 90 grados, siempre a 90 grados. O sea, este zigzag obviamente no es nada útil. O sea, estoy desperdiciando mucho. En particular, aquí en 2D se ve muy bonito porque yo hice el gradiente en esta dirección 0. Cuando me moví en esta dirección, esta componente que yo ya había hecho 0 volvió a aparecer. De hecho, ok, ahora hice esta componente 0, que en el siguiente movimiento que voy a hacer vuelve a aparecer. O sea, con esta pinto algo y con esta lo despinto. Y con esta pinto algo y con esa lo despinto. Y eso no tiene mayor sentido.
Entonces, esta es como el peor método. El otro problemón que tiene es que este zigzag, conforme me acerco al mínimo, es cada vez más rápido. Y los pasos cada vez más chiquititos. Porque el gradiente mismo se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, estoy llegando a los mínimos y ahí oscilo y oscilo y oscilo. O sea, en principio, nunca voy a llegar al mínimo. Oscilo ahí indefinidamente, pero nunca voy a llegar al mínimo. O sea, este es fatal. Tiene más sentido usar el descenso de gradiente como lo hemos visto. O sea, mejor me defino ahí un learning rate y avanzo pasitos del gradiente. Eso es mucho, mucho más eficiente. Bueno, ya vimos de hecho las otras técnicas de Adam y MS-Prop que adaptan esto un poco para que sean más eficientes, digamos. Ok, este es el método que les digo que me encanta porque es fantástico, pero no quiero entrar en mucho detalle. Solo les voy a decir el concepto que hay ahí detrás. Bueno, Taylor en muchas dimensiones se ve así. O sea, el Taylor en una dimensión que ustedes lo conocen es f de x es igual a f de x sub 0 más x menos x sub 0 por f' de x sub 0 más x menos x sub 0 al cuadrado por f segunda de x sub 0 más bla bla bla. Ah, bueno, esto entre 2 factorial. Sí, en teoría está entre 1 factorial y está entre 0 factorial, pero son 1, entonces lo podemos dejar así. Ok, entonces esto es Taylor en una dimensión. En múltiples dimensiones es muy parecido, solo que ahora tengo un vector ahí en los datos. Ok, entonces aquí la derivada se va a convertir en el gradiente y aquí tengo segunda derivada, que entonces va a ser la hessiana, y para hacer el término cuadrático tengo que multiplicar por el vector de un lado y por el vector transpuesto del otro. Ok, entonces aquí ya tenemos esta historia. Ok, y en toda la deducción de gradientes conjugados se basa en esta historia y de ahí va a salir, pero de nuevo, no quiero entrar en mucho detalle. Lo que sí quiero comentarles es ese problemón que tengo yo con el steepest descent, de que yo bajo y cuando bajo aquí, vamos a ver, yo tuve esta dirección donde desaparecí la derivada y cuando escogí esta siguiente dirección perpendicular, volvió a aparecerme componente de esta derivada, que ya hice 0 aquí. Entonces, la idea del gradientes conjugados es cómo selecciono yo una dirección a lo largo de la cual esta derivada que ya hice 0, en esta dirección, nunca más vuelva a aparecer. ¿Ok? De hecho, el gradientes conjugados, si ustedes tienen la parábola en n dimensiones, o sea, esta cosa es una cuadrática, ¿verdad? Entonces, bueno, si tienen esa cuadrática en n dimensiones, en exactamente n pasos llega al mínimo. Y eso es genial, que uno sepa que nada más tengo que hacer n pasos y ya estoy en el mínimo. Entonces, bueno, ese es el toque de gradientes conjugados. ¿Cómo se calcula eso? Es toda una aventura que tiene que ver trabajando con esto. No voy a entrar en detalle para poder empezar con la clase de hoy. Pero bueno, en principio lo que uno hace, las direcciones conjugadas siempre van a mantener esto. O sea, ahí jugando un poquillo con la fórmula esa que tenían por ahí, uno puede demostrar que las dos direcciones son conjugadas, y eso, conjugadas quiere decir que el gradiente que uno hizo 0 o la componente de la derivada que uno hizo 0 no va a volver a aparecer en la siguiente dirección. Bueno, esa condición cumple esto. O sea que la dirección anterior por la hessiana en el nuevo punto, o sea, vamos a hacerlo aquí un poquito. Yo estoy en este punto aquí, digamos que este es zeta sub i, y aquí tengo una dirección. Yo me voy a mover en esa dirección primero hasta llegar a zeta sub i más 1. ¿Ok? Y aquí tengo que decidir qué dirección tomar, qué nueva dirección tomar. Este sería d sub i más 1, ¿verdad? Este sería d sub i. Entonces, esta dirección evaluada en la hessiana aquí, en este punto, es que evalúo la hessiana. Entonces, esta dirección multiplicada por la hessiana, multiplicada por este d transpuesto, tiene que darme 0. ¿Ok? Entonces, fantástico. Ya con esto, en principio, uno tendría un mecanismo para encontrar las direcciones hessianas. Pero lo mejor de todo fue que Pollack y Reviers, matemáticos, demostraron que yo puedo generar la siguiente dirección con esta iteración, que es súper simple. O sea, yo lo que tengo que hacer es
¿Quién es el gradiente? Aquí. Entonces, digamos que este es el gradiente aquí. Entonces este es el gradiente, voy a apuntar, bueno, sí, pongo el delta ahí, el nabla digo. Okay, que esa es la dirección de gradiente ahí, que tiene que ser perpendicular a esta, que se hizo 0, ¿verdad? Y tengo esta dirección anterior, d sub i. ¿Ok? Si yo agarro este gradiente y le sumo este escalado, va a llegar al nuevo d sub i, donde esta escala está dada por esta cosa, que también depende nada más de este gradiente y de esta dirección. O en realidad de los gradientes en estas dos posiciones anteriores. Entonces con eso es relativamente fácil de implementar porque solo tengo que calcular los gradientes donde estoy, solo que la dirección en la que me muevo no va a ser el gradiente, sino esta dirección. ¿Ok? Con ese truco, bueno, de hecho el gradientes conjugados, estos de conjugate gradients min, en los paquetes de optimización siempre viene también. Y aquí vemos un típico ejemplo. Este verde es cómo se mueve el steepest descent. Este rojo en 2 pasos ya llegó al mínimo, porque aquí estamos en 2D. Entonces llegué aquí y aquí calculé la dirección conjugada que ya me lleva al mínimo de un solo tiro. Entonces en la siguiente optimización lineal, llegué sin perder el tiempo. Okay, eso es lo que hay que tener en mente. Hay muchos nuevos algoritmos. Déjenme ver cómo se llamaba, el que siempre se me olvida cómo se llama. BGSM Optimizer. Ok, tiene que estar. Aquí está, BFGS. Este es el que está de moda ahora. La gente usa este. Que es como otra idea, pero similar, un poquillo más estable que el gradientes conjugados para encontrar direcciones alternas que no arruinan lo que ya habían encontrado las direcciones anteriores. Entonces nada más tienen que saber de qué les están hablando. Si les dicen un Z al optimizador al otro, entonces ya uno sabe, es la estrategia en la que selecciona direcciones para llegar ahí. Este ya se me olvidó otra vez. BFGS son los nombres de los autores. BFGS. Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shannon. Okay. No me los voy a aprender nunca, estos pobres 4 nombres. Pero bueno, ahí van a ver, es más o menos la misma, los mismos pleitos en los que estoy aquí enseñándoles a ustedes, pero son otras estrategias para seleccionar las direcciones. Pero bien, voy a apuntarlo por aquí solo para que quede en el video, BFGS. Ok. No sé si tienen preguntillas hasta aquí. Estamos. Ok. Entonces, bueno, otros métodos con gradiente hay un montón. Está ese BFGS. El clásico es el Newton-Raphson, o solo Newton le dicen también. Que ya lo vieron ustedes en la tarea. De hecho, en la tarea, con el problema que tenían, en teoría lo que debieron haber llegado es que hacer un paso ya los llevó al mínimo. O sea, empezando en 0 con un paso ya llegaron al mínimo. Que es fantástico porque en este caso es exactamente una parábola. Entonces, no importa donde ustedes estén, Newton-Raphson ya los llevó de un solo tiro en un paso al mínimo. El problema que tenemos con Newton-Raphson es esto. Hay que calcular esa hessiana. Y el problema no es tanto calcular la hessiana en sí. El problema es invertirla, porque la inversión de matrices es un dolor de cabeza siempre. Entonces hay alternativas. Digamos, el método de Levenberg-Marquardt lo que hace es plantear un método iterativo, tampoco voy a entrar aquí mucho en detalle, donde él aproxima la hessiana y la inversa de la hessiana directamente sin tener que calcular inversas y eso. Pero lo que tiene bonito es que tiene un parámetro, aquí un parámetro alfa que se autoajusta, que hace que cuando algo raro está pasando en las adaptaciones, él se devuelve algo parecido al steepest descent. Okay, que no es bueno, pero o sea, en caso de emergencia se mete al steepest descent. Pero conforme él analiza ese comportamiento, o sea, algo se está portando bien, este alfa empieza a caer de modo que empieza a comportarse como el Newton-Raphson. Entonces es como un algoritmo adaptativo que es muy eficiente y se usa montones,
aunque a ustedes les parezca que esto es así como de computación, supercomputadores y carambas así, conozco casos de gente que ha implementado en embebidos de super ultra bajos recursos el FFmpeg Macquarie para solucionar sistemillas de optimización de cosas, de sensores o de actuadores que tienen que mover ahí el embebido. Y es bonito, como uno puede llevar las cosas a que implementen esto así, sin un par de bibliotecas sencillitas para calcular, no sé, singular value de composition o procesos de esos, y logra uno implementar esto en embebidos de bajo consumo, digamos. Ok, bueno, con eso terminamos esta clase anterior. No sé si tienen preguntas desde que empecemos con clasificadores. No, profe, pero sí, sí vamos a tener que pegar una buena estudiada de nuevo. Sí. Cuando empiecen a hacer la tarea 2 van a tener que estudiar qué es descenso de gradiente estocástico y qué es Adam y qué es RMS prop y todo eso. Profe, Sí, señor. todo esto que vimos es para hacer regresión lineal. No, todo esto que vimos es para optimizar. No, le digo yo, en general, antes de llegar a clasificadores, digamos. Sí, o sea, la regresión lineal la usé yo nada más como un ejemplo de cómo podría utilizarse, porque eso les da a ustedes algo de qué agarrarse. O sea, si yo les abro a ustedes de estos optimizadores sin nada, no saben para qué estamos viendo eso. Por lo menos con regresión lineal, ustedes pueden ya imaginarse así, tenemos los datos y el cita, entonces estoy cambiando la línea, ¿verdad? Así con los ejemplillos que les estaba dando. Pero ese es nada más un caso. Nosotros lo que teníamos es una función de error j y estamos buscando el mínimo. ¿Ok? De hecho, lo que vamos a hacer ahora en lo que sigue es, ok, ¿cómo definimos ese j si lo que yo quiero es ahora clasificar? No hacer una regresión, sino clasificar. Eso es lo que sigue. Y bien, vamos a quedarnos aquí viendo varios metodillos bonitos. Y como les digo, estamos en la 8. Sí, ya de hoy en 8 ya empezamos con redes neuronales, que es un caso más, nada más es como defino yo el J, o sea, esa función J. Y ya tengamos eso, ya podemos hacer de todo. Ok, vamos a ver, esto es 24, la clase 8. Voy a ponerle 8A porque ahora viene otra. Ok, entonces cerremos esto. Y cambiemos de Profe, clase. Sí, señor. ¿a qué se le llama, se le llamaría clasificar? ¿Como en qué? Ya a eso vamos. Ok. A eso vamos, exactamente a eso vamos. Déjenme cerrar este montón de ventanas que ya no encuentro nada. De hecho, les acabo de actualizar esto ahí por si les gusta tener cómo es escribir sobre la presentación mientras yo hago la clase. Les subí, encontré varios detallillos ahora en la mañana repasando esto. Entonces ya los corregí. Entonces ahí les subí la versión actualizada. Es increíble, esta cosa no quiere converger. Me siento como haciendo un descenso estocástico de gradiente para las clases de este curso. Se supone que cada semestre digo, ya están estables. Y el siguiente viene, leo las presentaciones y encuentro otro aterro de errores. Pero bueno, eso sí lleva su tiempo. IRP, 20 lecciones. Esta va a ser ahora la 8B. Ok, entonces entrémosle a este mundo de la clasificación, que es muy divertido. Primero vamos a hacerlo muy facilito. Después lo vamos a ir complicando y complicando y complicando. Bien. Nunca puedo con eso. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a definir qué es el problema de clasificación. Y como nuestro primer clasificador, vamos a ver algo que se llama regresión logística. No es culpa mía que el clasificador que vamos a ver se llame regresión.
tiene su sentido de que se llame regresión, pero es confuso de que le hubieran puesto un clasificador logístico, un regresor logístico, pero bueno, y así se llama en la literatura, así lo tenemos que manejar. Pues regresión lineal es para hacer curvitas, regresión logística vamos a ver qué es para clasificar. Aquí vamos a llegar a una curiosidad matemática, que entonces esto es lo que yo creo que seguro nos va a quedar para video, porque en 20 minutos no sé si me va a dar chance de revisar esto, pero la curiosidad matemática es, bueno, no voy a hacer un spoiler ahí, voy a ponerle atención a la clase. Esta curiosidad matemática vamos a ver que es súper poderosa y que en realidad si nosotros hacemos cierta generalización de lo que vamos a haber visto hasta ahora en el curso, podemos plantear una cosa que vamos a llamar modelos lineales generalizados. Y todo el objetivo de esto es ver, mira, es una cuarta forma de deducir cosas a las que hemos llegado con regresión lineal particular y con regresión logística. Y lo vamos a generalizar, de modo que incluso nos va a dejar llegar a una cosa que vamos a llamar el softmax. Que esto es súper común ahora, o sea, por todos lados se usa softmax. Es como una piecita de Lego fundamental, pero ¿de dónde sale? Lo vamos a ver de dónde sale por este camino. Es un camino muy elegante. Le podemos llegar por otro lado, más chapucero, pero yo encuentro este camino fascinantemente interesante y en especial le da a uno una herramienta poderosísima de que si ustedes tienen que diseñarse su propio clasificador después, teórico, bueno, ¿qué diríamos teórico? No, digamos, que subyace un cierto comportamiento probabilístico, ustedes con las herramientas que les voy a dar aquí pueden deducir cómo sería en general. Y de hecho, lo bonito de todo esto es que le dice a uno, ni pierda mucho tiempo deduciendo mucho porque la respuesta va a ser obvia, va a ser esta. Bueno, obvia no va a ser, pero la respuesta va a ser esa. Y eso hay que saber por qué. O sea, hay que saber de dónde viene. Eso es súper interesante. Ok, entonces, bueno, ¿qué fue regresión? Lo que vimos de regresión es que yo tengo unos valores en X, aquí digamos X, y yo quiero predecir para estos valores un valor Y. ¿Ok? Y entonces, bueno, con ciertos datos de entrenamiento yo puedo hacer mi modelo y ahí me predice la línea, ¿verdad? Ok, eso fue regresión. Quiere decir aquí que mi Y, esta variable Y que está aquí, es continua, está en R. Eso es en general regresión. Clasificación, ya para contestar la pregunta del compañero, es cuando esta variable Y no es real, sino que esa variable Y es de un conjunto de categorías. O sea que yo le meto un X y este Y es un gato, o eso es un perro, o eso es un caballo, o un tren, o una bicicleta, o una persona. ¿Sí? O sea, hay un conjunto de categorías y esta hipótesis selecciona una de esas categorías y me la da. O sea, aunque no hay, este conjunto no necesariamente es ordenado. O sea, yo no puedo decir una vaca es menor que un perro, que es menor que un caballo, que es menor que una persona, que no tiene sentido. Sí, entonces, esta cosa nada más me va a dar algo ahí. Sí, para empezar a entender el problema, vamos a irnos a lo más simple. Estas categorías son dos. ¿Sí? A o B. Para facilitarnos el asunto numérico, vamos a decir que estas categorías van a ser 0 o 1. Y de hecho nos vamos a quedar ahí por el resto del curso, más o menos. Ahorita, cuando lleguemos a softmax, vamos a ver cómo vamos a manejar más de 2 clases, pero por ahora, digamos, quedémonos así. O sea, yo quiero que si es de una clase A, esta cosa me diga 0, y si es de una clase B, me diga que es 1. ¿Sí? Creo que en la siguiente clase vamos a ver el Bayesian, Naive Bayesian Classifier, con el que vamos a ver cómo podríamos hacer un filtro de spam. O sea, cómo podría yo clasificar un texto como spam o no. Entonces aquí podemos decir 1 es clase positiva, 0 es clase negativa. Esto es típico en medicina. ¿Okay? Un paciente no tiene la enfermedad o sí tiene la enfermedad. ¿Es COVID negativo o es COVID positivo? ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? A estos yes los seguiremos llamando etiqueta. De hecho, en clasificación es en realidad donde se llaman etiquetas. Yo les sigo llamando etiqueta en regresión a falta de un mejor nombre.
pero sí lo he visto en inglés también, que la gente le dice label al Y, independientemente de si es clasificación o no. ¿Sí? Ok, vamos a ver aquí, ¿qué más tengo que contarles? Ok, una primera idea que sería, ok, me dan mis datos, ok, estos son mis datos X, y me dicen esos datos pertenecen a la clase 0 y me dicen estos datos pertenecen a la clase 1. Ok, yo podría hacer algo muy simple y decir, voy a aplicar regresión lineal, no importa. Sí, entonces aplico regresión lineal y la regresión lineal me da esta línea roja aquí. Ok, y lo que yo voy a decir es, voy a poner un umbral, aquí un umbral en 0.5. Y yo voy a decir, si la regresión lineal, cuando yo le meta un nuevo dato, me dice, esa cosa es mayor que 0.5, o sea, esta regresión lineal es mayor que 0.5, entonces yo digo, eso pertenece a la clase 1, ahí. Y si no, le digo que eso es de la clase 0. ¿Sí se entiende? O sea, alguien me da aquí un valor, yo qué sé, me dice, su X es 2, ¿ok? Con mi X2, esta cosa me dio aquí un valor altísimo. Ok, ese valor es mayor que 0.5, entonces yo digo eso es de la clase 1. Ok, y si alguien me dice aquí esto es de la clase 0, ok, entonces también me da aquí un valor súper negativo esta cosa aquí. Entonces eso es menor que 0.5, sí, entonces eso es de la clase 0. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 profe. sí. ¿Qué problema le ven a eso? ¿Qué pasa si alternamos los datos como uno de esos, uno de esos, uno de esos y uno de esos? ¿Uno de cuáles y de cuáles? O sea, como poner uno de cero y luego Eso como que no no estén ordenados. vamos a ver, el dato que usted tiene, el X es este valor. Ajá, ¿Ok? como, Obviamente, si ya entendí, si usted quiere hacer una clasificación de un problema que es así, dice usted. sí, Ok, eso es un problema para después. Ok, por ahora digamos que estos son datos separables relativamente fácil. Que yo puedo encontrar un umbral aquí en X y decir lo que esté menor que ese X lo asigno a una clase y lo que esté para allá y para arriba pertenece a otra. Ok, por ahora simplifiquemos. Esto lo vamos a ver obviamente, pero después. ¿Sí? Por ahora empecemos con problemas, empecemos gateando y después corremos y después ya andamos en bici y después ya andamos en Ferrari. Ok, sí me entienden. Entonces aquí vamos a poner un umbral a partir para abajo del cual vamos a decir los X pertenecen a clase 0 y para arriba del cual vamos a pertenecer a la clase 1. De hecho, vamos a poner esto más bonito aquí abajo para que sea más claro eso todavía. Esto es la Profe, clase 0. el propio valor del umbral, ¿qué lo haríamos? ¿Dónde lo pondríamos? Vean que lo podemos poner cuando nuestro modelo sea igual a 0.5. Sí, o sea, cuando tenemos esta recta aquí, digamos que esa recta la está por zeta transpuesto por X. Sí, así como veníamos haciendo, porque de hecho en regresión lineal eso fue lo que hicimos. Y es igual a zeta transpuesto por X. Y lo que podemos decir es que cuando zeta, o sea, lo que podemos clasificar es Y va a ser igual. Si zeta transpuesto por X es mayor que ese umbral, entonces decimos que es clase 1. Y si zeta transpuesto por X es menor que el umbral, entonces es clase 2. Y el umbral aquí lo estamos seleccionando como T0.5, digamos. Sí, pero me parece que su olfato anda muy bien. ¿Qué hacemos con ese umbral? Vean este caso. O sea, me dieron estos datos. Estos son los valores X que conozco y de estos también. Y conozco que estos son de la clase 1 y estos son de la clase 0. Y si yo entrené eso, quedé frito. Sí, o sea, si sigo usando mi umbral de 0.5, entonces todo lo que esté de aquí para allá digo que es clase 0 y todo lo que esté de aquí para allá es clase 1. Sí, y pero eso está horrible. Entonces estos datos los voy a clasificar mal. Estos son datos de entrenamiento, ¿verdad?
Entonces yo podría decir, no, pero yo lo único que tengo que hacer es encontrarme un umbral más bajo a partir del cual yo puedo hacer eso. Y sí, pero ¿yo qué voy a saber? Sí. Ok, entonces vamos a intentar cambiar esto un poquito para que tenga un poco más de sentido. O sea, el problema aquí es que estoy intentando meter con martillo la regresión lineal cuya tarea es totalmente otra. Sí, o sea, en realidad en regresión lineal yo lo que ando optimizando es que esta distancia de aquí, todas estas distancias a estas rectas sean las más chiquitillas posibles. Pero eso no es exactamente como el problema de clasificación en sí. Entonces voy a darle la vuelta a esto probabilísticamente. Pero ya primero necesito presentarles la idea. Okay, la idea va a ser, voy a escoger, nuestra hipótesis en regresión lineal era esta. Voy a apuntarla aquí solo para tenerla de referencia. En regresión lineal nuestra hipótesis era, nuestra hipótesis de X era simplemente zeta transpuesto por X. Eso era. Esa era la regresión lineal. Pero ahora lo que vamos a decir es, no la voy a usar así directamente. Voy a meterlo en una función. ¿Ok? Esta función en lo que vamos a ver en regresión logística va a ser exactamente el sigmoide. El sigmoide es esta función que tenemos aquí. O sea, el sigmoide de z es 1 entre 1 más e a la menos z. Y se ve así. ¿Ok? Cuando tiende a menos infinito, esta cosa se hace 0. Cuando tiende a más infinito, se hace 1. Y en 0 es 1 entre 1 más 1, que es un medio. O sea, aquí estamos en 0.5. La derivada de esta cosa, cuando se hace menos infinito, va a tender a 0. Cuando se hace más infinito, tiende a 0 también. Y el valor más alto de derivada está aquí, que va a ser un cuarto. De hecho, la derivada tiene una forma divertida porque la derivada del sigmoide es el mismo sigmoide multiplicado por 1 menos el sigmoide. Eso lo pueden demostrar si quieren ustedes. Bien, entonces vamos a definir como hipótesis esta cosa. Sí que es 1 entre 1 más e a la menos zeta transpuesto por x. Sí, porque es nada más el sigmoide aplicado a lo que teníamos. ¿Y qué es lo que va a hacer a esto distinto? Que esta función precisamente va a valer 1 o va a valer 0. Y que entonces, si nosotros planteamos la función de error en términos de minimizar la distancia entre esta hipótesis y el y, tiene más sentido, porque yo lo que voy a buscar es parámetros que me hagan 1 las cosas que quiero que sean de clase 1 y 0 las cosas que sean de clase 0. Que vean que aquí no era el caso, porque aquí hay distancias enormes en algunos pedazos y no es lo que yo quiero minimizar. Ahora quiero minimizar una cosa que es la distancia de esto al valor predicho, o sea del 1 al valor predicho, sea lo más chiquitilla posible, pero ahí sí ya tiene sentido, ya está más alineado con lo que andamos buscando. ¿Se entiende la idea? Y si no se entiende, díganme, así puedo ver si lo explico por otro camino. ¿Aló? ¿Podría volverlo a explicar, profe, por favor? Sí, el detalle, de nuevo, vamos a ver. El detalle aquí está en, si yo hago una regresión lineal corriente, nuestro J lo que estaba haciendo era, yo quiero minimizar, bueno, era la mitad de la distancia entre el valor predicho, digamos, y el valor de entrenamiento. ¿Ok? Esto es entrenado al cuadrado para todos los datos. Esto es lo que prácticamente hemos venido haciendo siempre, ¿verdad? ¿Ok? Estas cosas son estas distancias de aquí. Pero cuando yo estoy clasificando no tiene mucho sentido, porque de hecho vean que mis datos van a ser o 1 o 0. Pero si yo ahora hago otra cosa, si yo ahora lo que digo es, no, yo lo que quiero minimizar es, igual, esto es de cita, ¿verdad? Lo que quiero minimizar es parecidón, la magnitud, digamos, de, ahora sería el Y de entrenamiento menos, quiero ahora esta cosa. Ok, al aplicarle esta función, lo que estoy diciendo es,
todo este término va a valer o 0 o 1. Entonces tiene como más sentido que yo procure encontrar los parámetros que hacen que esto sea más 0 o más 1, digamos. Sí, sí me explico. De hecho, lo que va a procurar es encontrar unos citas que mande los productos de una clase lo más para allá posible, los productos de la otra clase lo más para allá posible. O sea, que esta cosa sea o muy grande o muy chiquitilla, dependiendo de qué clase esté yo. Y con eso voy a poder encontrar entonces los citas que mejor logran eso. O sea, que mejor logran hacer que mi hipótesis me diga, esto es de 1 o esto es de 0. ¿Sí? Él quiere tener pocos casos que me digan esos .5. O sea, no sabría yo a cuál clase, si darle mucha certeza que es una clase o la otra. Entonces eso es interesante esto, porque si yo quiero minimizar eso, él va a querer evitar que mis productos estén aquí cerca. Más bien quiere alejarlos lo más posible de aquí para minimizar esa distancia. Tal vez así se entienda mejor la idea. Sí, o Ah, ok, todavía. gracias. Sí. Profe, y que tenga esa, no, no sé si es casualidad o que tenga esas derivadas, esa gráfica se parece como a la función normal, no sé si eso tiene algo que ver o... No, bueno, hay muchas funcioncillas que tienen esta figura pseudo campana de Gauss, pero esto no es una campana de Gauss. De hecho, no estoy seguro, bueno, el área bajo la curva de esto es una cosa rara. Puede ser que hasta de infinito. Ah, ok. Esta cosa aquí, que la derivada se haga cero, la vamos a ver en redes neuronales, es un dolor de cabeza terrible, que se descubrió hace tan solo 5 años. Por ahí andamos. Bueno, no, ya más, en 2012. En el 2012 ya empezó la gente a descubrir un problema que vamos a ver con abundancia, que tiene que ver que esta derivada se hace cero. Pero bueno, para esto que estamos viendo, no importa que se haga cero. Lo que me importa mucho es eso, de que aquí esta cosa converja 1 y converja 0, el cita. De modo que cuando yo lo meto aquí, este producto de aquí puede darme grandísimo. O sea, como estaba pasando aquí, puede darme grandísimo. Pero el valor total de la hipótesis da 1. Que recuerden que eso significaría mi X pertenece a la clase 1. Pero lo bonito es que mi etiqueta también dice eso, que es 1. Entonces de 1 menos 1 es 0. Entonces fantástico, tengo poco error. ¿Sí? Y eso es lo que él puede, le estamos dando un chance de jugar, de que sí me adapte algo acorde a lo que yo quiero que me dé. No un bateo ahí de que si me da algo muy grande, yo le pongo ahí un umbral en la silla, ¿sabes? Es como usar un martillo raro. O sea, en realidad, si lo vemos bien, estamos como agarrando ese martillo y lo estamos adornando bonito para que quede todo limpio. Pues metimos el martillo aquí en esta G. Y que optimice él de una vez una cosa ya con el martillo adentro, digamos. No, no haciéndolo por aparte, sino ya integrándolo todo bonito para que cierre bonito. Ok, y ahora sí, ¿cómo encontramos esos benditos parámetros cita con este concepto? Vamos a usar el planteo probabilístico. O sea, la tercera forma en la que vimos regresión lineal, vamos a aplicar exactamente el mismo concepto. Ok, lo que queremos encontrar o lo que vamos a asumir por ahora es nuestra hipótesis, ya que la hipótesis da 0 o 1, vamos a asumir que esa hipótesis nos da la probabilidad de, dado X, que esta cosa, que el Y pertenezca a la clase 1. Ok, o sea, yo quiero, vean que sí tiene sentido. O sea, yo lo que quiero es que cuando yo le meta un X, esta cosa me dé 1 si pertenece a la clase 1. ¿Sí? Y que me dé 0 si pertenece a la clase 0. Pero lo que lo vamos a interpretar no es directamente como la clase, sino como la probabilidad de que pertenezca a la clase 1. ¿Sí? O sea, que si yo le meto un X, esto me dice 90%, quiere decir que es 90% de que pertenece a la clase 1. Entonces, ¿quién sería la probabilidad de que pertenezca a la clase 0? De 1 menos esto. ¿Sí lo ven? Esto es Bernoulli. O sea, si no es gallo, es gallina. Si tengo 90% de probabilidad de que sea la clase 1, pues voy a tener 0.1% de que es la clase 0. No hay otra clase, solo hay 0 y 1. Ok, cuando vimos la distribución de Bernoulli, vimos este toque, que es un toque genial. Entonces yo puedo agrupar estas dos ecuaciones en esta tercera, con el truquito de que mi Y, la clase, puede ser 0 o 1. No hay nada más, no existe nada más en el universo. Ok, y aquí también voy a aprovecharme de que el sigmoide tiende a 0 y tiende a
sí tiende a 0 y tiende a 1, pero no llega exactamente a 0 ni llega exactamente a 1. Entonces, este nunca va a ser 0 y este nunca va a ser 1. O al revés, este tampoco va a ser 1 y este va a ser 0. Pueden llegar muy cerca, pero no van a ser exactamente. De tal modo que no tengo 0 a la 0, que es el dolor de cabeza. Uno nunca sabe qué hacer con 0 a la 0. Pero no importa. Entonces aquí combinamos esto. Vean que si y es 1, entonces tengo este término a la 0, que cualquier cosa a la 0 es 1, y me va a quedar esto. O sea, me queda esta expresión cuando y sea igual a 1. Y cuando y es 0 es al revés. Algo a la 0 es 1 y me quedaría solo este término. ¿Sí? Que es exactamente este. Entonces, de nuevo, esta nada más una forma compacta de expresar estas dos cosas en una sola. ¿Ok? Bueno, y eso es la probabilidad para un dato, nada más. Pero, ¿qué pasa? O qué podemos usar de exactamente el mismo enredo que hicimos la vez pasada. Vamos a asumir que mis datos son independientes e idénticamente distribuidos. Yo les advertí la vez pasada que esto va a salir en todas las clases. Ok, si todos mis datos son independientes e idénticamente distribuidos, el likelihood o la verosimilitud que vimos la vez pasada, que es nada más interpretar la probabilidad como función de cita y no de los datos. Vamos a ver, el likelihood es de la probabilidad conjunta, o sea, de todos los datos de entrenamiento que tengo aquí en la matriz de diseño y las etiquetas. O sea, este es un vector de unos y ceros y esta es una matriz con cada dato en sus filas. Pero esta probabilidad conjunta, como estoy diciendo que los datos son independientes, yo nada más puedo decir es el producto de cada dato por separado. ¿Ok? Y esta probabilidad ya la deduje aquí. ¿Sí? O sea, es lo que pusimos aquí. Entonces esa probabilidad es esta. ¿Y ahora qué se les ocurre hacer? Que hicimos en la regresión lineal también. Logaritmo. Exactamente. Este cochino producto aquí de cosas de entre 0 y 1 está destinado a ser un desmadre. Entonces le aplicamos el logaritmo al likelihood. Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y cuando tenemos el logaritmo de algo a la algo, el exponente pasa a multiplicar afuera, ¿verdad? Entonces, llegamos de toda esta expresión a esta maravillosa fórmula del likelihood. Que, vean que ya aquí tenemos un caso divertido, eso no es como, o sea, no vamos a tener como una forma exageradamente cerrada de sacar quién es el mínimo de eso, así como las ecuaciones normales que teníamos en regresión lineal. Aquí no está como tan claro si se puede o no se puede hacer eso. Pero en todo caso, le podemos aplicar ascenso de gradiente. ¿Por qué ascenso? Porque yo lo que quiero es cuál es el set de parámetros que me maximiza la probabilidad de ver los yes. ¿Sí? Entonces hacemos ascenso. Y el ascenso va a ser que ahora no voy a restar alfa por el gradiente, sino voy a sumar el alfa por el gradiente. ¿Ok? Si nosotros agarramos esta expresión y, bueno, metemos aquí que esta cosa es sigma por esto, ¿ok? Y aplicamos la regla de la cadena por ahí. De hecho, se los dejo a ustedes como ejercicio. Van a llegar a que la derivada con respecto a cada componente de este likelihood sigue esta forma, ¿ok? O haciéndolo de una vez con el gradiente completo, sigue esta forma, ¿ok? Lo que es súper curioso aquí es que esta forma del gradiente de este likelihood sigue exactamente el mismo patrón que en regresión lineal. No ha cambiado nada. O sea, en regresión lineal era exactamente esto. La única diferencia es que en regresión lineal esto era sigma transpuesto por x, en regresión lineal, ¿verdad? Era así, y ahora es esta, ¿sí? En regresión logística. No, bueno, regresión lineal, y este sería regresión logística. Ok, o sea, cambió quién es el h en concreto, pero el gradiente en sí se calcula exactamente igual. Eso es sorprendente. Bueno, por lo menos a mí me parece como magia negra. Como con dos cosas que son tan distintas llegué a exactamente el mismo resultado. ¿Ok?
Pues, bueno, ya con eso ya tenemos la forma de implementar ascenso estocástico con regresión logística. Es prácticamente copiar el mismo algoritmo que hemos tenido siempre, donde ahora nada más uso SH en vez de eso. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí esta es la curiosidad, que como ya me pasé de tiempo, dejo esto para, no sé si dejarlo para el martes. Sí, dejémoslo para el martes, la verdad, en modelos lineales generalizados, porque en realidad falta mucho en la clase como para hacerles un video de todo eso. Entonces, pero ahí en la curiosidad de todo esto, la conclusión de todo esto es, ¿cómo llegué yo a una actualización exactamente idéntica en regresión lineal que en regresión logística cuando son cosas tan distintas? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí veremos la respuesta el martes. Y ahorita le subo la tarea 2, por cierto. Que estaría como para del martes en 8. Sí. Sí, entonces la tarea 2 básicamente es esta presentación, bueno, lo que vimos esta semana. Ahí donde Sí, está. sí, es la implementación de, vamos a ver, son dos toques. Uno es ya no hacer la regresión lineal, sino hacer regresión cuadrática, cúbica, polinomial en general, con lo que vimos ahí de selección de características. Eso es un lado. Y para hacer el descenso, que lo hagan con los 4 métodos que vimos. O sea, uno selecciona. Ahí yo les doy la plantilla, lo que les doy es una función en el que les doy 2 archivos. Uno es la plantilla en la que tienen que montar la tarea ustedes y otro es un programita que llama a esa función de ustedes. Obviamente ustedes van a tener que hacer otros llamadores a su función para hacer lo que les pido, los plots que les pido y esas cosillas. Es más, les puedo enseñar aquí si quieren rapidito el enunciado. Es que me gusta siempre resolver la tarea antes de ponérselas a ustedes. Y en eso es lo que estoy. O sea, ya tengo la tarea planteada y hasta el momento yo creo que ya convergió. O sea, yo estoy nada más peleándome con mis pulgas, pero es que de 5 minutos en 5 minutos es difícil resolver la tarea. Espero que no se me vaya la solución aquí, si no la tengo que cortar del video. No le hagan caso al 1 de octubre. Posiblemente van a ser un par de días más. Ok. Si yo les doy un archivillo ahí de datos, que ahora tiene 40 datos. La idea es que la hipótesis ahora sea eso. O sea, que tengo varios parámetros de un escalar, en realidad el área de la casa, de hecho. El área de la casa ahí, pero ahora es una hipótesis más grande. Y la idea es implementar todos estos, el batch, stochastic, RMS, prop, Adam. Para un caso muy particular cuadrático, quiero que hagan el plot de la trayectoria. O sea, este es el plot del cita 0, cita 1, cita 2, conforme se va acercando al mínimo. Y que obviamente no podemos ver las curvas de nivel, porque de ahora son como elipsoides en el espacio de nivel. Eso es medio loco de ver. Y me encantaría poderlo plotear, pero lo he intentado varias veces y se ve tan horrible que mejor no. Y no los voy a poner a hacer a ustedes eso porque sí es demasiado loco. Me interesa que hagan esto, o sea, que hagan la evolución de las curvas, donde uno vea así, aquí está evolucionando la cuadrática. Y luego que hagan también las curvas vamos a ver, para cada punto de estos en la trayectoria hay un error asociado. O sea, el error de la superficie, por decir así, la altura de la parabólica. Bueno, la parabólica no sería del paraboloide. Que no puede platear así. O sea, con cada iteración que yo voy haciendo, cómo va bajando el error. De hecho, aquí vean que seleccioné un valor que se porta mal. Empezó a crecer. Ok, y aquí, de hecho acá, así. Ok, sí, entonces, aquí les estoy presentando el caso hecho con batch gradient descent, pero aquí la idea es repetir esas mismas 3 curvas. Lo que quiero ver es esto, esto y esto, pero hecho con momentum, hecho con el estocástico puro, hecho con el Adam y hecho con el RMS propio. Y hay una última curva. Esta. La última curva es de ver
ya con diferentes órdenes. O sea, que quiero con regresión lineal, quiero con regresión cúbica. Bueno, ustedes escogen ahí si quieren 1, 2, 3, 4 o qué. Pero estos, por ejemplo, los que me dieron a mí. Con 4 ejemplos, esa es la tarea. Y por eso tienen que empezar a trabajar ya, porque es un montón de cosillas. Es fácil, porque ya tienen todo. O sea, yo ya les di a ustedes el código de todo. Lo único que creo que no les he dado es cómo hacer esto, pero es trivial. O sea, con la plantilla que les doy, debería serles como medio... Si entienden lo que están haciendo, debería ser como, nada más agarro esto y le hago el plata aquí y ya está. Y eso es todo. Esa es la tarea. Por eso les digo, si no me pusieron atención, sé que me van a pedir consulta en estos días, pero no hay problema, pidan toda la consulta que quieran. La idea de las tareas es esa, sentarlos a entender los métodos totalmente. ¿Estamos? Estamos, profe. Pura vida. Nos vemos entonces el martes. Buen fin de semana. Gracias, profe. Pura vida. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós.